la heroína de tus batallas. Y porque más de uno cree en ti. Te quiero, mamá. Ponte la capa, presúmela y siéntete orgullosa. Ellos con capa. Bienvenidos. Let's go, girls. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Los saludo. Yo soy Erika Huerta y les doy la bienvenida una semana más de Ellas con Capa. Hoy lunes 14 de septiembre del año 2020 y estamos iniciando nuestro programa número 216. Así es que espero que estén iniciando una semana de manera maravillosa. Gina, ¿cómo estás? Súper contenta, Erika. Tuve un muy buen fin de semana. ¿El tuyo qué tal? También muy tranquilo, muy a gusto y pues muy feliz de iniciar esta semana muy patria. Muy patria. Ya nos estábamos acercando a esta gran celebración que, como todo este año, va a ser diferente, sin aglomeraciones, pero con ese sabor mexicano que nosotros sabemos conservar, seguramente con un buen platillo en casa para disfrutar de decir Viva México, acordarnos pues de toda esta historia, de esta hazaña que han tenido nuestros héroes nacionales para, como dijeran, darnos patria, darnos libertad, que de verdad que se aprecia ser libres y tener esa oportunidad de disfrutar de nuestro México. Y pues aquí estamos listísimas para dar inicio al programa número 216. Muchas gracias a toda la gente que ya se va conectando a través de Facebook. Por ahí está Juliana Salinas conectadísima desde un inicio. Gracias, Juliana, por estar aquí con nosotros. Todos los demás que están conectados, por favor, déjenos sus comentarios para que sepamos que están ahí. Elvia Miranda ya está por aquí. Mira, Coco y Mane también. Buenos días, Gina y Erika. Excelente inicio de semana. ¿Qué crees, Erika? Ayer tuve la oportunidad de conocer en vivo y a todo color a Mane. Hasta Toluca, por ahí la vi. Y la verdad es que es ya como familia. Esto de estar interactuando cada día a través de la cámara no fue nada diferente. Bueno, yo no sé ella cómo me vio a mí sin maquillaje y despeinada, pero para mí ella fue alguien muy, muy familiar y fue súper bonito poder conocerla. Así que estoy súper contenta de haber tenido la oportunidad de compartir unos minutos con ella. Y bueno, pues me encanta. Un saludote para ella y para Coco hasta Toluca. Y bueno, pues también a toda la gente que ya está aquí conectada con nosotros, por favor díganos, ¿ustedes en qué se parecen a su familia? Porque hoy vamos a estar hablando del árbol genealógico, algo muy interesante con Saúl Carro, así que no se lo pueden perder y ya me gustaría estar leyendo en qué te pareces a tu familia. ¿Serás la oveja negra? ¿Tendrás algunas lealtades por ahí? ¿Habrás heredado algo de tu familia? Por favor, cuéntanos y en un momento más, pues pregúntale todas tus dudas a Saúl Carro, que estará compartiendo con nosotros este interesante tema. Así es, y vamos a platicarles, hoy es lunes, iniciamos un nuevo reto. Les quiero hablar del reto que les proponemos para esta semana y es pensar en nuestros pasatiempos. ¿Qué te gusta hacer cuando tienes ratos libres? Eso en primer lugar. Y después, ¿cuánto tiempo a la semana le dedicas específicamente a hacer esos pasatiempos? ¿Tienes todos los días 20 minutos? ¿Tienes 20 minutos a la semana? ¿Les dedicas todo un día? O sea, agéndate ese espacio para ti, porque generalmente esas actividades son aquellas que nos alegran el corazón. Entonces, no lo dejes solo para cuando tengas oportunidad y que solo lo hagas ahí cuando haya un tiempo libre, sino esa actividad, revisa qué espacio tienes para proporcionarle. No es necesario que sea todos los días, si puede ser así, estaría buenísimo, y si no, a lo mejor un día a la semana o una hora a la semana, en fin, dedicarle espacio en tu agenda a ese pasatiempo y ojalá nos puedan compartir qué es lo que les gusta hacer, porque además los pasatiempos activos
son más revitalizadores, no sé, cantar, bailar, algunos sé que arman rompecabezas o bordan, tejen, en fin, ¿cuál es tu pasatiempo? Y vamos a enfocarnos esta semana a revisar cuánto tiempo le dedicamos. Fíjate, Erika, que tuve la oportunidad de ver un video de Pepe Mújica hace algunos días y se los voy a compartir en la página de Ellas con Capa, porque precisamente habla de en qué estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo. A veces lo invertimos pues en trabajar, trabajar y trabajar, y ese trabajo, ¿para qué lo queremos conservar? Pues tal vez para seguir obteniendo cosas materiales, y al final de cuentas todas estas cosas materiales pues no nos las llevamos a la tumba. La vida está hecha de estos instantes que podemos compartir y que podemos disfrutar. Y qué mejor manera que disfrutar de verdad de lo que estamos haciendo. Eso nos da felicidad, nos da plenitud. Para eso estamos, para disfrutar. Así que hay que ser equilibrados y hay que darnos espacio cada día de nuestra vida para hacer algo que de verdad nos disfrutamos. Fíjate que yo disfruto estar mucho aquí conectada, platicando contigo, platicando con la gente que nos ve, platicando incluso con Alexa. Así que bueno, pues hoy les voy a platicar algunas de las efemérides que, como dijiste, pues ya estamos muy patrios en este mes. Fíjense que en 1984 se proclamó la incorporación del estado de Chiapas a la Federación Mexicana. Esto fue en 1824. Y un día como hoy, pero de 1830, nace Porfirio Díaz en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Y en el año 54, 1854, en el Teatro Santana de la Ciudad de México, es cantado por primera vez el himno nacional mexicano, ese que tanto te encanta, Erika. Y en 1920 nace el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, también, que conocemos muchas de sus obras y que son fenomenales. Y bueno, tenemos más celebraciones en este día, pero yo le voy a pedir a Alexa que me ayude con la que sigue. Alexa, buenos días. Buenos días. Desde 1934 en México se celebra el Día del Charro, justo un día antes del Grito de Dolores, para festejar a todos los que practican este deporte nacional. Así que hoy no hay que quitarse el sombrero, hay que ponérselo, porque como dijo el poeta Manuel Benítez Carrasco, vestirse de charro es vestirse de México. Si quieres saber sobre charros, pero charros de verdad, di, Alexa, háblame de charros famosos. Ay, no, Alexa, eso lo dejamos para otro día, pero bueno, yo ayer me estuve acordando de el fenomenal Vicente Fernández, que, bueno, me cuentan quienes han tenido la oportunidad de estar ahí en sus conciertos, que es uno de los incansables, que le pedían otra y no importaba si llevaba ya 2 o 3 horas de estar cantando, él complacía al público. Ya se retiró, pero afortunadamente pues seguimos contando con él en la vida de México. Y fíjense que él tiene un rancho ahí en la ciudad de Guadalajara y está abierto al público. Mi mamá, que por cierto está por aquí conectada, tuvo la oportunidad de conocerlo. Una amiga, otra amiga queridísima, la llevó al rancho de Vicente Fernández. ¿Quieren conocerlo? Sí, claro, adelante. Y fueron al rancho de Vicente Fernández. ¿Y qué creen? Que ahí estaba él. Y pues les preguntó si querían que les cantara y se puso a cantar el señor. Y así como mi mamá, he visto en redes sociales que otras personas han tenido también esta misma oportunidad y han disfrutado pues del hogar de este señor, pero además de su presencia. Un orgullo mexicano, la verdad. Y por aquí está mi mamá, a ver si nos cuenta si te cobraron cuando fuiste o no, porque yo recuerdo que me dijiste que aparte era la entrada libre, así que eso me parece magnífico. Una persona admirable. Así que hoy, Día del Charro, y también es un día muy importante que en un momentito más nos va a compartir qué más estábamos celebrando y qué es tendencia en las redes sociales, Erika, a través del Lado Amable. Pero antes, déjenme saludar a José Luis Dena, que a propósito de Mane me dice que ella es parte del árbol genealógico de Ellas con Capa. No me quedó claro, José Luis, ¿tú ya eres parte de nuestro árbol genealógico o Mane? O los dos. Yo creo que los dos ya son parte de nuestra familia. Estaría padre esto, ¿verdad, Erika? Hacer nuestro árbol genealógico. Y por ahí me pasó una propuesta, Mane, que claro que la vamos a poner en práctica. Ustedes tal vez no la recuerdan, ella estuvo hace varios meses ya con nosotros en entrevista, pero ella es mecánica
es una mujer que se dedica a la mecánica. Entonces me decía, Gina, pues los que somos ahí parte de la familia, estaría padrísimo que nos dejaras compartir periódicamente una cápsula. Yo podría compartir, por ejemplo, consejos de mecánica. Y yo estoy segura que José Luis nos puede también proporcionar algunos consejos como su labor como coach. Y todos ustedes que nos están viendo, escríbanos, sí, a mí también me encantaría compartir una cápsula de esto, una cápsula de aquello. Y vamos preparando una cápsula de 3 a 5 minutos y cada día les podemos dar un espacio con muchísimo gusto aquí en Ellas con Capa. ¿Qué te parece la idea, Erika? Padrísimo, sí, sí, la verdad es que estamos aquí para compartir y para buscar qué más nos puede nutrir en todos los sentidos. Entonces me parece muy buena idea. Y fíjate, estoy leyendo que Marcia también está aquí conectada. Claro que Marcia nos puede dar extraordinarios consejos. Yo no sabía esto de la crema que hay que untárnosla hacia arriba, lo aprendí con ella y desde que la vi explicándolo en un video dije, no, la crema va hacia arriba. Y lo aprendí gracias a que nos comparten quienes son expertos en cada una de estas áreas. Creo que esto sería magnífico. Fíjate, aquí nos dice Elvia, a mí me gusta pintar, tejer, bordar, urdir hamacas y les dedico 1 hora o más al día. Qué bueno que tienes la oportunidad de hacer lo que te gusta cada día, extraordinario. Yeji, Miranda, un saludote a Mérida, gracias por estar con nosotras, feliz inicio de semana también para ti. Y del lado amable, Erika, les decía que tenemos otra celebración muy importante también para nosotras. Así es, hoy está como tendencia porque hoy se celebra el Día del Locutor en México, entonces por eso es que es el lado amable. Hoy, si buscan ese hashtag Día del Locutor, ahí están un montón de reconocimientos, memes, y pues se conmemora de manera muy especial porque sobre todo antes que acompañamiento de la voz se tenía, ¿no? Ahora se ha transformado, se ha cambiado, pero siempre ha sido una labor muy, muy importante y muy interesante. Aún nos siguen acompañando. Fíjate que ando en la Ciudad de México y nos tocó estar en el tráfico hace un par de días y íbamos escuchando la radio y nos salieron varias carcajadas y de repente escuché ayer también un promo de otro locutor que decía su nombre, te acompaño desde las 6 de la mañana y ya eran las 11:30. Y me cuentan que todos los días está este locutor de 6 de la mañana a 1 de la tarde, que es una figura muy importante por aquí, muy conocida, reconocida. Y la verdad es que yo dije, wow, ¿qué tanto se le ocurrirá decir en 7 horas de programación todos los días? De verdad es que necesitamos mucha creatividad para además aportar siempre algo diferente. En su intervención de ayer, pues yo le escuchaba decir precisamente esto de hacer algo extraordinario, hacer que nuestro día valga la pena. Entonces, todos estos mensajes positivos que de repente, pues ya el lenguaje en la radio ha cambiado un poco. Yo me acuerdo cuando estudié la materia de radio, cómo nos decían que debíamos defender nuestro idioma. Podíamos incurrir incluso en un delito si no usábamos las palabras adecuadas. Ahora, pues todo esto se va adaptando a la actualidad, pero sin duda alguna, pues se sigue aportando a través de este medio. Así que un abrazo muy fuerte para todos mis amigos locutores, que son muchísimos. Conocí la radio a los 8 años, me enamoré de ella y bueno, ahora estamos en un formato diferente que implica no solamente la palabra hablada, sino también la imagen y bueno, pues a gusto de seguir haciendo esta práctica, aunque no sea netamente reconocida como locución, esto es más como conducción, pero bueno, yo súper agradecida de estar aquí en este espacio y de compartirlo contigo, Erika, y con nuestro invitado de hoy. Cuéntanos de nuestro invitado en lo que ya se va presentando. Sí, vamos a dar la bienvenida a Saúl Carro, que la verdad nos alegra mucho que esté con nosotros, ya está con nosotros desde muy temprano. Saúl, bienvenido. Saúl es terapeuta y mira, hola Saúl, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Hola, bien contento. Pues nosotras más de que estés aquí acompañándonos y que además nos traigas un tema que, dime o cuéntanos, ¿es de tus favoritos? Hablar acerca del Yo creo que sistema. sí, ¿eh? Yo creo que sí, es uno de mis favoritos. Estudié con Cristóbal Jodorowsky todo lo que tiene que ver con metagenealogía, con árbol genealógico y con algunas ficciones o
metáforas para sanar, y yo creo que es uno de los aspectos que más utilizo en el terreno terapéutico, y ya van a ver por qué. Me parece fabuloso. Wow, pues nosotras encantadas de tenerte aquí, Saúl. Sí, no te preocupes, Gina. Tenemos un desfase por ahí que el internet no nos deja comunicarnos del todo bien. Es un reto, pero seguro lo vamos a lograr. Y vamos a mejor dejar que Saúl nos cuente y que nos empiece a platicar qué es esto del árbol genealógico y cómo es que nos afecta para cuestiones de terapia. Saúl, cuéntanos. Wow, pues no creo que nos dé tiempo como hablar de lo que es el árbol genealógico. La genealogía evoca pues el estudio de nuestra raza, de los que estuvieron antes y de los que van a estar después. Así es que conocer el árbol genealógico nos va a permitir sobre todo pues hacerlo diferente a como lo hicieron ellos. Ni mejor ni peor, solo diferente, y ahora vamos a ver por qué. Van a ser dos frases las que me van a guiar cuando hable con ustedes acerca del árbol genealógico. Y la primera es que la familia puede ser o un tesoro o puede ser una trampa. Y ahora vamos a ver por qué podría ser una trampa. Y otra de las frases que me va a guiar es que aquella persona que no conoce su pasado probablemente lo va a repetir. Así es que el estudio del árbol genealógico nos va a permitir identificar qué es aquello de nuestro pasado que estamos repitiendo en nuestro presente. ¿Cómo es esto? La familia o el sistema familiar es un sistema de repeticiones, o sea, se repiten y se repiten y se repiten muchos aspectos. Por ejemplo, se repiten los nombres, se repiten las profesiones, se repiten los eventos trágicos o traumáticos, se repiten las enfermedades, y esto hace que por lealtad, que es otra de las palabras que voy a utilizar a lo largo de esta charla, por lealtad nosotros repitamos por ser buenos hijos las conductas del sistema familiar. Entonces, cuando nosotros llegamos a la familia, siendo pues, unos recién nacidos, cuando llegamos a la familia está cubierta o tiene, por así decirlo, ciertas reglas que para que nosotros pertenezcamos tenemos que cumplir. Estas reglas son en realidad conductas o son hábitos que nosotros vamos de alguna manera oliendo, percibiendo, sintiendo y que damos por hecho y más adelante vamos a ir replicando. Gina, ¿me ibas a preguntar algo? Fíjate que me parece muy interesante el tema de hoy porque justo ayer platicaba con Manny, que está conectada con nosotros, acerca de un caso que se ha repetido en una familia muy cercana a ella, que todos los jóvenes hombres a los 16 años se les detecta una enfermedad y mueren muy jóvenes. El más longevo ha sido de 21 años, imagínate. Entonces, justo empiezan a cumplir 16, 17 años, esta enfermedad se les presenta y ya no les quedan tantos años de vida. A las mujeres no les sucede nada, pero los hombres sí adquieren esta enfermedad o ya se las encuentran y bueno, ellos viven, me contaba, imagínate los papás cuando ya el niño va creciendo, ahorita ya tiene 10 años, entonces ya ellos están con sucederá, no sucederá, qué pasará. Esto es parte de esta lealtad familiar. ¿Se puede romper con esto, Saúl? Así es, Gina. Primero habría que tomar conciencia de cuál es la condición o cuál es la problemática. Por eso es que es útil en nuestra vida. Porque cuando algo no se está realizando, cuando hablamos de árbol genealógico, utilizamos la palabra florecer. Cuando no estamos floreciendo en nuestra vida, muy probablemente está habiendo una lealtad a nuestro sistema familiar que impide que desarrollemos tal o cual conducta o éxito. Los síntomas, de hecho, cuando trabajamos con árbol genealógico, los síntomas son uno de los aspectos que más nos pueden interesar y en realidad utilizamos los genogramas o familiogramas, que son ciertas como figuras geométricas que nos permiten para ir haciendo pues la historia de la persona que llega a consulta. ¿Para qué nos sirve hacer este árbol genealógico? ¿Para qué nos sirve hacer este genograma? Pues para identificar las repeticiones. Yo hablaba hace ratito que el sistema familiar es un sistema de repeticiones, nos vamos repitiendo todo el tiempo.
¿Para qué nos vamos repitiendo? Pues para ser parte de la familia. Es decir, que la novedad en los sistemas familiares resulta peligrosa. ¿Por qué? Porque si yo dejo de ser como mi familia, es decir, si yo soy distinto a mi familia, la oveja negra, pues corro el riesgo de ser excluido. Y si bien ahora la exclusión podría no significar tanto peligro, de una manera arcaica, nosotros miramos la exclusión como un tema de muerte, es decir, que podemos morir por ser excluidos de nuestro sistema familiar. Así es que, para no morir, empezamos a acatar de manera, en ocasiones no consciente, todas estas normas, reglas, decretos, todas aquellas frases que escuchamos, ya sea de manera explícita o de manera implícita, en nuestro sistema familiar. Por ejemplo, hablaba de profesiones, ¿no? Que se van repitiendo profesiones, que se van repitiendo hábitos que pueden ser intelectuales, creencias, emocionales, que pueden ser formas habituales de reaccionar en términos emocionales. También se repiten hábitos materiales, ¿no? Como tener un territorio pequeño o tener un territorio grande. Entonces, estudiar nuestro árbol genealógico nos va a permitir revisar cuáles son aquellas repeticiones, sobre todo que impiden nuestro florecimiento y que están generando una situación caótica en nuestro presente. Sí, Gina. ¿Y cuáles son estas repeticiones que deberíamos de preguntarnos? Por ejemplo, estos temas de enfermedades, vicios, también pues aciertos también podrían ser, o cómo sabemos qué preguntarnos y qué observar en estas relaciones familiares. Sí, por eso decía que la familia puede ser un tesoro o puede ser una trampa, porque la familia dentro del sistema tiene muchas cualidades, tiene elementos que nos permiten ir hacia adelante, que nos permiten concretar proyectos, que nos permiten germinar ideas. Y también hay ciertas conductas que limitan nuestro potencial o que limitan nuestro desarrollo humano. Por ejemplo, las creencias, ¿no? Creer que el dinero es malo, y si es una creencia que se ha repetido de generación en generación porque uno de los bisabuelos en algún momento fue asesinado por dinero, entonces esta creencia que se va repitiendo de una generación a otra generación va a limitar que yo tenga un desarrollo a nivel económico, por hablarlo. Ahora, pensaba en términos de pareja, por ejemplo, si yo lo que veo en mi sistema familiar es que mis padres nunca se abrazan, no se besan, no se demuestran el afecto, yo por repetición y además porque estoy mirando esta escena, voy en un futuro a actuar, voy a reaccionar de la misma manera que yo aprendí con mis padres. Entonces, son repeticiones que pueden ir desde lo material, es decir, si tratamos de encontrar una ruta, una vía como para saber por dónde, tendríamos que ver desde el terreno material. Material tiene que ver salud, cuerpo, territorio. Es decir, si en el terreno de salud yo estoy teniendo una complicación, tendría que revisar en qué otra generación de mi árbol genealógico o con qué otro personaje de mi árbol genealógico se está repitiendo esta situación, por lealtad de manera consciente o inconsciente. Esto es en el terreno material. En el terreno sexual creativo, es decir, si yo tengo una dificultad para desempeñarme en el terreno sexual, pero también para poder gestar, crear, conectarme con mi creatividad, muy probablemente hay un nudo o hay un enredo en el sistema familiar que tiene que ver con este aspecto. O nos vamos al terreno emocional, que si yo tengo una forma repetitiva de reaccionar frente a situaciones, a lo mejor lo aprendí en mi sistema familiar o es un código que se fue pasando de generación en generación para reaccionar frente a ciertas situaciones, incluso a las crisis como la que estamos atravesando ahora. O también otro elemento podría ser el terreno intelectual que se traduce en creencias y son todas aquellas creencias que heredamos, insisto, de manera consciente o inconsciente, de manera explícita o implícita, de nuestro sistema familiar, como tienes que trabajar muy duro, tienes que estudiar, tienes que ir a tal escuela, tienes que graduarte de tal. Es decir, son todas estas como predicciones que van haciendo nuestro sistema familiar que, pues, para pertenecer, vamos acatando de manera inconsciente y entonces ahí nuestro desarrollo, nuestro potencial se ve limitado.
Y hay 4 aspectos en los que tendríamos que tomar en cuenta para explorar esto de las repeticiones, pero eso se los cuento después de tu pregunta, Gina. Sí, mira, antes de hacerte mi pregunta, voy a leer Sí. todos los comentarios que ya nos llegaron. Por aquí, muchos saludos a Cintia Gutiérrez, gracias por estar con nosotras. Elvia Miranda, a propósito de esto que decíamos del Día del Charro, nos cuenta que en el rancho de Vicente Fernández no les cobraron y les dijo que era su casa, porque gracias al público él tiene lo que tiene. Es una persona muy sencilla y amable y las veces que querramos podemos ir. Wow, pues ya sabemos, tenemos ahí las puertas abiertas en el rancho de Vicente Fernández en Guadalajara. Laura Marín, gracias por estar aquí, buen día. Eric Trujillo, también gracias por acompañarnos. José Ángel Arias dice, saludos a tu equipo, Gina, felicidades por el programa, de igual manera felicidades por el Día del Locutor y felicidades a todos los locutores, enhorabuena. Pues muy felicitados, muchas gracias José Ángel, gracias por acompañarnos. Leo Gallegos dice, muy buen día, muy cierto. Yo veo la repetición de mis padres con una de mis hermanas. Por aquí Vicente García ya se unió también a esta transmisión. Gracias, Vicente. Pues muchas gracias a todos los que están comentando. Hoy estamos hablando acerca del árbol genealógico y nos gustaría saber qué tanto te pareces a tu familia. ¿Eres la oveja negra? ¿Qué lealtades tienes hacia tu familia? ¿Qué patrones has visto que se están repitiendo? Yo te quería preguntar, Saúl, en esta observación que podemos hacer, ya que te estamos escuchando, si aceptamos la propuesta y empezamos a poner en papel, ¿a qué tantos niveles deberíamos de ir? Observar a mi familia, mis padres, mis hermanos, y observar a los hermanos de ellos, a mis tíos y a mis abuelos, o hasta qué grados podemos estar haciendo este desarrollo del árbol genealógico. Mira, lo ideal sería llegar a los bisabuelos. Un poco después de los bisabuelos, la información se empieza a perder. Si alguien tiene la capacidad para llegar más allá, pues sería genial. Pero llegar a los bisabuelos nos da cierta información para comenzar a trabajar el árbol genealógico. Hay personas que dicen, yo no conocí a mis bisabuelos, yo incluso no tengo información de mis abuelos. Hay técnicas para poder encontrar cierta información, porque decía, a mí me gusta decir esta frase que es, lo que sucede en mi presente es un eco de mi pasado. Así es que si está sucediendo en mi presente, probablemente lo aprendí de manera consciente o inconsciente en el sistema familiar, ya sea en mi infancia o ya sea como una repetición del sistema familiar. Esto en términos de hasta cuántas generaciones tendríamos que llegar. Y entonces, ¿qué tendríamos que buscar? Porque no solamente es como, ay, bueno, voy a armar mi árbol genealógico, voy a ver quién se casó con quién y tal. No, tendríamos que empezar primero a revisar repeticiones. Miren, hay repeticiones simples, es decir, que yo me llamo igual que mi padre, o me llamo igual que el abuelo, o me llamo igual que el tío, o me llamo o sea, igual que alguno de los miembros del sistema familiar. Esa es una repetición simple y pura. Pero hay repeticiones también por oposición. Es decir, que a lo mejor mi padre era muy despilfarrador y entonces, por oposición a mi padre, yo me vuelvo muy marro, me vuelvo muy codo. Entonces, aquí el referente sigue siendo mi padre y por eso es una repetición por oposición. Entonces, tendríamos que ir viendo qué es aquello que se repite en nombres, qué se repite en profesiones, qué se repite en sucesos trágicos o caóticos, o en enfermedades o en síntomas, como el caso que ponías hace ratito, Gina. ¿Por qué se repiten los hombres a los 16 años? Tendríamos que explorar en qué nivel del árbol genealógico comenzó esta situación y a partir de ahí tomar conciencia de lo que sucedió. Erika, me ibas a preguntar algo. Pues sí, me acordé de 100 años de soledad, en donde todos son José Aureliano, ¿no? José Aureliano, ¿no? Todos son los mismos, igual las mujeres, cómo se van repitiendo y cómo los nombres de las abuelas y todo, y así hay familias, ¿no? Lo mismo le decía a mi marido, que su familia, en ese sentido, es este ejemplo de 100 años de soledad, ¿no? Porque todos los hombres se llaman igual o parecidos, hay muchos Joaquines, hay muchos, ¿no? José, y en fin, esa repetición simple, como dices, que a mí me parece que en México es muy común, o Latinoamérica tal vez, no lo sé. Claro, y además habría que buscar quién fue el primer Joaquín
y cuáles características tendría este primer Joaquín. ¿Por qué? Porque entonces se van sembrando ciertas expectativas, es decir, tengo que ser como aquel Joaquín, pero espérame, si yo quiero ser como este Joaquín, ¿no? Como, o sea, desarrollar otras cosas, ir hacia otros talentos, encontrar otras profesiones, eso es cuando se convierte la familia en una trampa, es decir, que no puedo hacer aquello que viene, que está pulsando dentro de mí, que podríamos llamar como pleno potencial, que podríamos llamar como, pues, todo nuestro desarrollo total, ¿no? Gina, ibas a preguntar algo. Sí, yo soy Elsie por mi abuela y Georgina por todos en mi familia se llaman George. Entonces, desde el tatarabuelo, George, Jorge. En mi familia, pues mi papá es George, mi hermano es George, yo soy Georgina, mi sobrino es George. Entonces, ahí hay un montón de repeticiones, como dices, Erika, es algo súper común aquí en nuestro país. Y fíjate, Laura nos dice, si ya identificaste que eres el doble de alguien en el árbol, nos pregunta, ¿qué pasa, Saúl, si ya identificaste que eres el doble de alguien en el árbol? Y Mane nos dice, ¿tienes alguna técnica para hacer tu árbol genealógico? Bueno, un poco a lo que dice Laura, ahí tendríamos que hablar de otro aspecto que es biodescodificación, que habla acerca de dobles. En realidad, árbol genealógico habla solo de una repetición, es decir, que si yo me llamo igual que mi padre, por ejemplo, soy una repetición de mi padre, incluso soy una extensión de mi padre, voy a tratar de hacer lo que mi padre no pudo hacer, voy a tratar de realizar con mi vida lo que mi padre no pudo realizar y entonces soy una copia fiel de mi padre. Esto no está ni bien ni mal, ojo, para no ponerle un juicio, solamente es que ¿es eso lo que verdaderamente yo quiero? Es decir, para mi vida, ¿es esta profesión, por ejemplo, lo que yo quiero o me gustaría otra profesión? ¿Qué es lo que cuando llega un consultante a terapia, una consultante a terapia, generalmente son estos conflictos, como, a ver, yo quiero hacer una cosa, pero hay algo que no sé qué es, que me jala a hacer otra de la que no estoy tan contento, tan satisfecho. Y este es un enredo. Y por otro lado, cuando hablamos de hacer una técnica, bueno, Laura preguntaba, ¿no? ¿Qué puedo hacer que una vez que ya descubrí que soy el doble, como ella le dice desde la biodescodificación, o que estoy repitiendo un patrón de mi sistema familiar? Es todo un trabajo. La palabra que vamos a utilizar aquí es la rebeldía, porque hablamos de lealtad. Yo soy leal a mi sistema familiar para no ser excluido de este sistema familiar, porque la exclusión implicaría morirme. Recuerden que la novedad sería caótica para el sistema. Entonces, rebelde sería la palabra que a mí me gustaría ocupar para, pues, no ser leal al sistema familiar. Ir más allá de esto que el sistema familiar me ha impuesto, de esto que el sistema familiar me ha declarado, me ha dicho, para pues no ser como el sistema familiar, porque a lo mejor esta situación me está trayendo una limitante. No es sencillo, no es como vamos ahora allá, regrésale esta lealtad y no, porque implica al menos, no sé, para los que llegan a terapia, 18 años de estar con estas lealtades, estar con esta relación, este vínculo con el sistema familiar. Entonces, habría que, bueno, para eso hay técnicas que nos ayudan poco a poco como ir devolviendo, ir regresando, ir dando pasitos para ser un poco desleales o ser rebeldes de nuestro sistema familiar. Y el otro elemento que nos preguntan es, ¿cómo puedo empezar a hacer mi árbol genealógico? Bueno, a mí me parece que es muy sencillo porque todos venimos de una pareja. Esta pareja es papá y mamá, todos, ¿no? Entonces, primero tendríamos que poner estos dos elementos dentro del terreno, dentro de la pizarra. Una vez teniendo estos dos elementos, tendríamos que poner cuáles son los hijos que han tenido esta pareja. Y después poner a los padres. Y ahí tenemos un primer esbozo del árbol genealógico. Esto se conoce como genograma también. Pueden buscar seguramente el genograma o familiograma y ahí hay pasos muy sencillos para hacer nuestro árbol genealógico. Ahora, ¿en qué hay que poner atención en nuestro árbol genealógico? Insisto, en las repeticiones. Y nos van a guiar 4 elementos o 4 aspectos interesantes. ¿Cuáles son estos 4 aspectos? Uno, son las predicciones.
¿cuáles han sido las predicciones que han hecho sobre nosotros? No, este niño o esta niña va a ser locutor. Y entonces ya se predijo que iba a ser esto o iba a ser de esta otra manera, ¿no? No, esta niña seguramente va a ser deportista. Yo recuerdo una sesión, un caso, ¿no? El hijo quería estudiar otra cosa, pero estaba en un equipo de fútbol, estaba en un buen nivel, ¿no? Y entonces mientras preguntábamos, veíamos que en realidad quien abrió el padre. Y entonces podemos con el árbol genealógico ir como conectando a la persona con lo que verdaderamente quiere y no con lo que le pidieron o le exigieron que tenía que hacer o que tenía que hacer. Entonces, primero es revisar las predicciones. ¿Qué pasó, Eri? Me acordé de la biografía de André Agassi, por ejemplo, en donde desde muy pequeño su padre detecta que tiene un gran talento para la raqueta, para el tenis, y pues digamos que lo explota, ¿no? O sea, le dice, lo hace un campeón y todo, pero al fin, o sea, él terminó odiando el tenis, ¿no? Algo para lo que él, digamos, tenía un talento natural y que le fue muy bien y fue campeón y de hecho sigue con su vida en eso. Todavía el hecho de esta explotación del padre lo hace odiar el tenis, ¿no? Eso lo cuenta en su biografía, por ejemplo. Claro. Y bueno, así hay, bueno, tantas repeticiones que tendríamos que ver. Primero hablar de predicciones. ¿Qué fue aquello que se predijo acerca de nosotros? ¿No? ¿Cuál fue aquello que se nos dijo que tenía que suceder? ¿No? Si eres mujer tienes que ser de esta manera, si eres hombre tienes que ser de esta manera, si te llamas de tal forma tienes que actuar de esta otra, si vas a hacer esta profesión tendrías que hacerlo de esta manera, y de alguna forma no se nos pregunta si lo queremos o no lo queremos. El otro día grababa un video en donde decía que el nombre es la primera imposición que tenemos cuando nosotros llegamos a este sistema familiar. Por eso trabajar sobre nuestro nombre, es decir, ya sea modificándolo, transformándolo, sanándolo, por así decirlo, sería el primer trabajo que tendríamos que hacer en el árbol genealógico, porque habría que revisar pues quién se llama así, por qué nos pusieron así y cuál era la expectativa que se tenía acerca de nosotros como una predicción. Entonces, este es el primer elemento. Hablando de nombres, de ahí tendríamos que detenernos un momentito porque, claro, si el nombre es una repetición, ya nos dice una cosa. Si el nombre es la unión del padre y la madre, nos dice otra cosa. Si el nombre es de la abuela materna y de la abuela paterna, entonces ya nos está hablando de otra cosa. Es decir, poner atención en los nombres como tal ya es todo un territorio para trabajar en el árbol genealógico. Entonces, hablamos de aquello que se nos predijo, es el primer elemento. Luego, aquello que se nos prohibió en el sistema familiar. Tú no puedes ser de esta manera ni tampoco puedes ser de esta otra. Las prohibiciones van a ser brújulas que nos van a invitar, mientras revisemos nuestro árbol genealógico, a explorar, a ver, ¿qué está prohibido en este sistema familiar? A lo mejor está prohibido que se demuestren amor mis padres, o está prohibido que se den besos, o está prohibido que ganen dinero, o está prohibido que trabajen pocas horas y que disfruten de su día a día. Tendríamos que revisar cuáles son aquellas prohibiciones que tenemos en nuestro sistema familiar. Entonces tenemos cuáles son las predicciones, cuáles son predicciones, lo que se nos predijo, y prohibiciones. Y tenemos otra que es las programaciones. ¿Para qué se nos programó? Pero ¿Sí? Se nos programó. Sí, Gina. Pero antes, déjame compartirte el comentario de Patricia. Sí. Gracias, Patricia, por comentarnos. Dice, esta memoria genética nos ata como un ancla a un barco y no nos deja navegar. ¿Cómo cortamos con esas ataduras? Y por aquí Damayanti Estolano también nos dice, siempre he creído que los padres deberían evitar nombrar a sus hijos igual que ellos como familiares antecesores. ¿Sería lo más sano? Nos pregunta Damayanti. ¡Wow! ¡Qué buenas preguntas!
porque diría, en realidad estas repeticiones nos dan una identidad. O sea, cuando una persona llega y dice, quiero cortar con estas lealtades, yo diría, mira, nos han dado identidad, nos han hecho quienes somos hasta este momento. Si hay una parte de ti que quiere ser, como se llama, un buscador, que quiere buscar más allá, ya tienes un pasito en el camino. Pero esto de cortar o de desechar o de querer quemar y tirar esas lealtades es peligroso porque nos da una identidad en un sentido. Ahora, ya que puedo identificar que esto está teniendo un conflicto o está limitando mi desarrollo o mi potencial, entonces tendría que decir, puedo agradecer que así fue. Puedo agradecer que me pusieron como mi abuelo, por ejemplo, porque además mi abuelo fue un hombre muy trabajador, fue un hombre líder, fue un hombre que tenía muchas agallas. Sí, tomo eso, pero ahora me puedo transformar, que es lo que yo hice. Transformé mi nombre, lo modifiqué, me puse un nombre que es un nombre artístico, pero me sirve a mí para recordarme que no tengo estas expectativas que de alguna manera consciente o inconsciente se pusieron sobre mí por tener el nombre del abuelo, y puedo a través de estos actos, que son actos metafóricos, que son metáforas que nos ayudan a atravesar estas situaciones, poder comenzar a hacerlo diferente, que esa es nuestra tarea. No es, ay, corto con esto y ya no quiero saber nada del sistema familiar. No, el sistema familiar es un tesoro y puedo tomar toda la riqueza que llega de él, como las cualidades, las habilidades, los talentos, todos los recursos familiares que están ahí. Y aquello que está limitando, que se hizo una predicción, que se hizo una programación, que se hizo una maldición, tendríamos que revisarlos, ser conscientes de ellos, como tenerlos a la mano para evitar seguir haciendo más de lo mismo. Y ese es nuestro trabajo. Quien no conoce su historia, muy probablemente lo va a repetir sin plena conciencia. Ahora, si yo estoy consciente y quiero repetirlo, pues adelante. China. Fíjate, nos dicen Angeli NG, ¿nos puedes dar una técnica para romper lealtades en nuestro clan cuando se ha repetido enfermedad o suceso traumático? ¿Hay algún ejercicio? Ir a terapia con Saúl Carro. Sí. Sí, sería peligroso que les dijera que sucede de esta manera y sucede de esta otra, porque en realidad el árbol genealógico no funciona así. No hay como usted tiene que hacer esto y luego tiene que hacer lo otro y tiene que hacer lo otro. No, es que el sistema familiar se va autorregulando. El, el sistema familiar, como un conjunto de elementos, va buscando su equilibrio. A ver, va a sonar muy loco esto, pero si el sistema familiar desarrolló una enfermedad o desarrolló un síntoma, el síntoma es la solución para algo en el sistema familiar. ¿Para qué? Habría que revisar para qué es la solución. En terapia familiar utilizamos esta frase que el conflicto es la solución. Es decir, el conflicto está solucionando algo que el sistema familiar por sí solo no está pudiendo resolver. Entonces, bajo esta premisa tendríamos que revisar nuestro árbol genealógico. Y se me olvidó decirles también que, ¿qué pasa cuando una persona repite los nombres en el sistema familiar? En realidad lo que está tratando es hacer una extensión de sí mismo. Decía un maestro, padres narcisistas que le ponen el mismo nombre a sus hijos. Pues sí, porque claro, como especie, lo que yo intento de manera inconsciente es seguir a lo largo de los años. ¿Cómo puedo seguir a través de un hijo? ¿Cómo? Diciéndole cómo se tiene que llamar, qué religión tiene que profesar, qué estudios tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y entonces, en realidad, lo que el niño o la niña quería, potencialmente hablando, es decir, la semilla que en realidad iba a germinar, ha sido cubierta por, les decía hace ratito, predicciones, programaciones, maldiciones que evitan que cada uno de nosotros desarrolle su pleno potencial creativo. Estudiar el árbol genealógico nos invita a quitar todas estas capas y comenzar a ver qué es aquello que desde mis pulsiones de vida me llevan a desarrollar tal o cual situación que tiene que ver con mi potencial. ¿Cómo lo escuchan? Me emocionó. Sí, súper interesante.
interesante, Saúl. Oye, pues a mí me surgió la duda porque nos decías de estos 4 aspectos, que el primero es las predicciones, el segundo es las prohibiciones y el tercero decías las programaciones. Y me surge la duda, ¿cuál es la diferencia entre las predicciones y las programaciones? Porque de entrada yo lo escucho muy, muy similar. La predicción, hay algo, es como muy claro. Yo tengo conciencia de que te digo esto para tu futuro, ¿no? Si Ser el no, gobernador del estado, vas a ser el gobernador del estado. yo ya te estoy diciendo que tienes que hacer algo. Hay algunas más sencillas. Si sales sin el suéter, te vas a enfermar. Ok. O sea, ya te estoy diciendo, estoy prediciendo, ¿no? Como el futuro, ¿no? Si tú haces esto, va a pasar tal otro. La programación es justo un programa. ¿No? Ah, Bájate. claro, te vas a caer. Claro, allá te estoy diciendo que va a suceder tal o cual cosa. Es como leer el futuro. Y claro, para la mente del niño o de la niña, pues los padres son aquellas personas en quien confía, son las personas a quien les debe al menos la vida en ese momento, ¿no? Y entonces si le dice, te vas a caer, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a caer. Entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia entre una predicción? Sí, Gina. Justo ayer me decía Fer, que también es psicólogo, me decía, mi madre nos programó para enfermarnos cuando andábamos sin zapatos. Entonces, siempre que andábamos sin zapatos, nos enfermábamos. Ahora lo entiendo, ya sé a qué se refería. Así es. Y la programación justo es todo un programa que puede ser de esta generación o de generaciones anteriores que actúa en ocasiones sin que tengamos conciencia de ello. Hay un ejemplo muy bueno en el libro de Mente Millonaria que hablan de este sartén, ¿no? O sea, que le cortaban, creo que los lados al jamón, y entonces fueron a preguntarle a la bisabuela y dijeron, pues es que mi sartén era demasiado pequeño, que no cabía y que yo lo tenía que cortar. Pero esta programación fue de una generación a otra generación, y en realidad nos programan para temas como la sexualidad, el dinero, la espiritualidad, el amor, las relaciones de pareja, las relaciones sexuales. Es decir, para todo tenemos una programación. Entonces hablamos de predicciones, programaciones, maldiciones y predicciones. ¿Cómo ven? Sí, Eri. Pues te comparto más comentarios. Nos empalmamos. La cuarta son las maldiciones. Sí, maldiciones. Una maldición es Como las cosas de las brujas. Claro, como te sigas, como sigas este camino, te va a suceder esto, pero además esto que te va a suceder es negativo. Esa es la diferencia entre a lo mejor una predicción y la maldición. Es decir, que ya hay una situación que puede ser perjudicial. Justo, Gina, tú decías, como las brujas, ¿no? Va la bruja y le dice, pues entonces yo te maldigo y a los 16 años va a suceder tal cosa. Y a los 16 años sucede tal cosa. Por eso habría que revisar cuáles son estos aspectos en nuestro árbol genealógico. Es decir, no es solamente, voy a hacer mi árbol genealógico por hacer mi árbol genealógico. No, es revisar cómo es que nos estamos repitiendo a través de estas predicciones, maldiciones, programaciones, predicciones en nuestro sistema familiar. Recuerden que la familia puede ser un tesoro dándonos todos estos recursos, o puede ser también una trampa bajo estas programaciones, bajo estas maldiciones que nosotros como pequeños y con el afán de pertenecer al sistema familiar, porque no pertenecer, es decir, estar excluidos, simboliza la muerte, entonces vamos acatando consciente o inconsciente, de manera explícita o implícita, todas estas reglas que se convierten en predicciones, programaciones, maldiciones y lo que acabamos de decir. Pues te voy a compartir los comentarios que nos han llegado. Nos dice... Sí. Nos dice Leo, podemos tomar todas las cosas positivas de nuestro árbol. Laura Marín nos dice, yo trabajé en terapia con Saúl, no digo que ya terminé, pero te das cuenta. Mane dice, mi nombre me lo pusieron porque mis abuelas, tanto materna como la paterna, se llamaban Manuelas. Y en algún momento yo elegí que me llamaran por el nombre de Mane,
para no tener toda la carga energética y haciendo algo diferente en muchos aspectos. Donají Jalpa nos dice, Pero, hola, buenos días, espera. por ejemplo, cuando... Sí. No, es que decía que si las dos abuelas maternas se llamaban Manuelas, en realidad es Manuela es o sea, es decir, Manuel es el nombre en masculino. Entonces podríamos hablar de dos abuelas masculinizadas en un sentido, solo por el nombre. Y es una interpretación, pero estas interpretaciones nos ayudan a identificar cómo eran los comportamientos de estas abuelas. Y ahora yo, por tener este nombre, ¿qué tanto conecto con lo femenino y qué tanto conecto con lo masculino? ¿Qué tanto puedo gestar y qué tanto puedo como avanzar o dirigir, ¿no? Entonces, esos son elementos que nos van guiando para hacer la exploración en el árbol genealógico. Gina. Oye, justo Mane se dedica a la mecánica para mujeres. Me parece extraordinario, porque es desde un punto de empoderamiento increíble, ¿no? Que ella se sintió empoderada por su padre y ahora lo comparte con más mujeres para que también se den cuenta que es posible hacerlo, que no necesitamos nada diferente a lo que ellos tienen para poder realizar estas labores. Mira qué curioso con lo que nos estás compartiendo. Y fíjate, un elemento que nos puede guiar y por para ejemplo, ver si esta Mane está floreciendo, Gina, tendríamos que ver qué tan bien le está yendo, qué tanto está floreciendo en el aspecto en el que se está desarrollando. Porque si no está teniendo éxito, si está viéndose como limitada, muy probablemente estas historias del sistema familiar están limitando su desarrollo. Pero bueno, ponemos este ejemplo, como todos los ejemplos, acerca de qué tanto me siento que estoy floreciendo en mi cotidiano, que estoy floreciendo en algunos aspectos de nuestra vida, y si no, habría que recurrir a hacer un estudio del árbol genealógico. Muy bien. Bueno, pues por aquí nos dice Nangeli que qué padre el tema. Muchas gracias, Nangeli. Y no sé si tengas algún comentario para Donají, que nos decía que cuando decides ponerle nombre a uno de tus hijos, un nombre de la familia paterna y otro de la materna. Y por aquí ya nos llegó otro comentario de Itzi Ruiz que dice, yo también trabajé mi árbol genealógico con Saúl y me di cuenta que todas las mujeres de mi familia materna han muerto y la parte masculina es muy fuerte. Y yo tengo un conflicto con mi energía femenina. Hacer el árbol genealógico es una gran vista de la familia. Sí. Fíjate que con esto que comenta de ponerle un nombre de la familia paterna y la familia materna, es que los padres no se pudieron poner de acuerdo y cada uno trajo a su sistema familiar en esta hija o en este hijo. Entonces, podríamos decir que es como la reconciliación, es decir, yo tengo que unir pues dos opuestos, poniéndome en el lugar de esta persona. Lo digo como es lo primero que me surge cuando escucho esto. Habría que revisar un poco más la historia de esta persona y cuál sobre todo es el conflicto. Y sí, efectivamente, estudiar el árbol genealógico nos permite saber estas repeticiones que hemos experimentado en nuestro árbol genealógico. Ojo, ni rechazarlas, ni negarlas, ni querer cortarlas porque nos han dado identidad, es hacer un alto, tomar conciencia de que ahí están, hacer ciertas técnicas para poder regresar, para poder agradecer y comenzar a hacer o comenzar nuestro propio camino, que no es ni mejor ni peor, solamente es completamente diferente y esa es parte de nuestro trabajo. Si les interesa un poco más estudiar acerca de esto, Metagenealogía, que es lo que yo estudié con Cristóbal Jodorowsky, es un libro que Alejandro Jodorowsky escribió con Marian Costa, es un muy buen libro. Metagenealogía, va dando el paso a paso para armar tu árbol genealógico. Y bueno, recordemos que psicogenealogía es como la línea que estudia el árbol genealógico. Alejandro Jodorowsky le dio esta línea para verlo como metagenealogía. Y bueno, pues ahí está la invitación a seguir investigando. Nosotros tenemos un diplomado que es psicogenealogía, pareja y constelaciones familiares, por si les interesa también explorar un poco más. Y la verdad es que, como lo decía Erika hace ratito, estudiar el árbol genealógico a mí me genera mucha emoción, porque de verdad vamos viendo cómo las repeticiones son así, tal cual, simple y pura, y poder ser conscientes de esto nos permite, pues, decidir
que eso es importante, nos permite decidir hacerlo diferente, no desde una conciencia infantil de, ay, si dejo de ser así, mi familia me va a excluir, sino desde el amor, desde el agradecimiento, desde el honrar lo que sí hubo, para comenzar a hacer algo que sea, pues que sea decidido por nosotros. Qué Wow. miedo me da. Muy bien, pues muchas gracias, Saúl, por compartir con nosotros. Súper interesante el tema, y si alguien quiere tu ayuda para hacer este árbol genealógico o para un acompañamiento específico, ¿cómo se puede poner en contacto contigo y en qué les puedes ayudar? Sí, pues estoy en redes, ¿no? Como Saúl Carro, @S de Saúl, luego Torres, Carro, ahí estoy. Y colaboro en el Centro Laquín, Centro de Acompañamiento Terapéutico, LAA de kilo IN. El teléfono es 99 82 41 60 83. Pueden mandar un WhatsApp y ahí con gusto podremos acompañarles a armar su árbol genealógico. Y ahora que se los digo, me emociona porque de verdad es todo un recorrido súper interesante para ver un poco la genealogía. Es eso, que de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque es una predicción en realidad. Si yo identifico de dónde vengo, muy probablemente sé hacia dónde voy a ir, y ahí tendríamos que decidir si quiero ir para ahí, para ese lugar, o hago un quiebre y me voy hacia otro lado que sea decidido por mí, por plena conciencia. Gracias, chicas, Hagamos por un hacer este taller espacio. en Ponte la Capa y nos ayudas a hacer nuestro árbol. Sí, estaría genial, seguro. Vamos armándolo, vamos armándolo. Bueno, pues muchas gracias. Saludos, Mane. Nos dice, déjanos tus datos de dónde podemos aprender a hacer nuestro árbol. Bueno, pues ya nos dejó aquí bibliografía, la vamos a poner en las notas. Recuerden que la grabación completa de este video la pueden ver en YouTube. Ahí en la descripción encuentran todos los aspectos que Saúl abordó, porque Erika está tomando nota muy atenta y ahí nos los comparte también. Y pueden encontrar los datos de Saúl Carro y podemos seguir trabajando con esta semillita que ya nos ha puesto de curiosidad. Así que manos a la obra. Muchas, muchas gracias, Saúl, por estar con nosotros. Yo me despido y los invito mañana a estar en Ellas con Capa porque tendremos un tema súper interesante, ¿verdad, Erika? Así es, yo también. Muchas gracias, Saúl, maravillosa información. Me despido, les recuerdo el reto. Vamos a darle espacio a nuestros pasatiempos en la agenda, qué es lo que nos gusta hacer, qué disfrutamos hacer en nuestros ratos libres y qué espacio le estamos dando en nuestra semana. Y efectivamente, acompáñenos el día de mañana que vamos a hablar sobre temas de finanzas. Así es que nos va a acompañar Ani Gamiño y pues no se lo pierdan. Nos vemos mañana, que pasen un fabuloso lunes y tengan un maravilloso, excelente inicio de semana. Nos vemos. Nos vemos.